A lo largo de la historia, el ser humano ha intentado realzar su belleza a costos inimaginables, y solo con el paso de los años podemos llegar a sorprendernos de las descabelladas modas y costumbres. Para poder entenderlas debemos sumergirnos en la historia. Hemos presenciado tendencias que han capturado la imaginación y han definido épocas enteras. Sin embargo, también ha habido momentos en los que la moda ha tomado caminos inesperados, dejando a su paso un legado de tendencias cuestionables, muchas de ellas vergonzosas. Desde extravagancias absurdas, hasta modas que amenazaban la salud de las personas. La moda de las pelucas grandes y malolientes. La fascinante era de las pelucas grandes surgió en el siglo XV, cuando Luis XIV de Francia, buscando ocultar su calvicie, adoptó esta exuberante tendencia. El adelgazamiento del cabello y la calvicie se habían asociado a la enfermedad, tal vez porque los enfermos de sífilis eran tratados con mercurio, cuyos efectos tóxicos figuraba la caída del cabello, y para evitar las malas lenguas de su pueblo, mandaron a construirle una peluca. Para 1665, la industria de las pelucas se había asentado en Francia después de que el asunto de fabricarlas se convirtiera en todo un arte con la monarquía como primera clienta. Su influencia fue tal que nobles de toda Europa pronto siguieron su ejemplo, convirtiendo las pelucas en un símbolo de estatus y elegancia. Sin embargo, detrás de la opulencia se escondía un oscuro secreto: la falta de higiene condujo a una infestación de pulgas y piojos entre la nobleza. No era fácil su cuidado y además de los piojos, comenzaban a oler mal, por tantas cremas que se le pasaban. Se volvían rancias con el tiempo y se debían utilizar lavanda, pétalos de rosa, clavo o canela para contrarrestar su olor. Las pelucas, que alcanzaban alturas de 50 a 80 centímetros, eran una carga literal, causando dolores de cuello y cabeza, y dificultando incluso el paso por puertas y carruajes. A pesar de los riesgos y los robos frecuentes debido a su alto valor, las pelucas continuaron evolucionando, cada vez más extravagantes y deslumbrantes. La moda de las pelucas gigantes fue una de las más ridículas de la historia para nuestros ojos, pero sin duda marcó una época para siempre. Poulans o Cracops, el calzado en la Edad Media. Este tipo de calzado, quizás sea el más ridículo de la historia y fue llamado Pauline o Craqueus. Era sumamente incómodo, y su precio era muy alto. En el siglo IX este calzado fabricado en la ciudad de Cracovia, en Polonia, comenzaron a difundirse entre los hombres de España, Inglaterra y Alemania. La moda masculina fue determinando que la punta de los zapatos se fuera estilizando y alargando. Solo los nobles eran quienes podían costear este elegante calzado, y cuanto más grandes eran, más estatus social se demostraba. Quienes usaron este calzado sufrieron de juanetes para el resto de su vida, ya que las craqueus deformaban sus pies. El tamaño de este calzado podía variar de 15 a 60 centímetros. Hoy en día, ver una imagen de estos calzados puede ser increíblemente ridículo, pero en su momento era un tema serio, para demostrar jerarquía en la sociedad, algo que hoy en día sigue sucediendo. Vestidos verdes de arsénico. Las personas en la época victoriana estaban obsesionadas por esta tonalidad de color hasta el punto de perder la vida. En aquellos días fue tal este despertar del interés por los atuendos, lo que llevó a que se experimentara con químicos, pero muchos resultaron ser fatales para la salud, en especial para las mujeres. A mediados del siglo XIX se comenzó a utilizar el arsénico como tinte verde para los vestidos. Esta sustancia, que se mezclaba con cobre, cobalto y estaño, realzaba el color de los trajes, dotándolos de un brillo extraordinario. Pero este precioso color esmeralda, conseguido con esta mezcla de productos, era de una gran toxicidad. No solo las mujeres que los usaban serían las perjudicadas, las costureras que tenían que trabajar horas y horas cortando, cosiendo las telas, y dando los toques finales a los diseños, eran quienes pasaban más en contacto con estos vestidos y las consecuencias eran terribles. No solo afectaban a la piel sino a los ojos, boca, pulmones y mucosas nasales. La piel sufría unas heridas irreversibles y las mujeres afectadas acababan vomitando un horrible líquido verde. Muchas de ellas murieron. El arsénico estaba por todas partes en la Gran Bretaña victoriana. Aunque se empleaba como arma para asesinar, este barato elemento natural también se usaba en guantes, zapatos, cortinas y papel de pared. La moda del arsénico se terminó cuando se produjo la muerte de una joven fabricante de flores artificiales llamada Matilda Scherer de 19 años, la encontraron muerta en condiciones extrañas,
tenía las uñas y los ojos de un color verdoso, al igual que la bilis que caía por su boca. La joven había estado en permanente contacto con el arsénico debido a que espolvoreaba las flores con este material, lo que obligó a que la comunidad científica de la época se pronunciara y advirtiera seriamente a la población de los riesgos. Dientes negros. Esta es una de esas modas históricas que más impactan al imaginarnos los resultados. ¿Cómo algo así podría verse bien? Es algo que nos podemos preguntar, pero esto en algún momento sucedió. ¿Te imaginas que todas las personas que conoces tengan los dientes negros? Bueno, esto fue una moda muy común y no solo era una práctica de moda, sino que lo hacían por su salud. Hace cientos de años atrás, en Japón la belleza era vista de otra manera. Entre las mujeres de las familias aristócratas se popularizaba una extraña moda, que consistía en pintarse los dientes de color negro. A esta antigua práctica se la conoce como oaguro. Pero la belleza no era el único motivo por el cual la práctica del oaguro era tan común en aquellos tiempos, ya que también se hacía para proteger la salud dental y no tener caries. Al parecer esta mezcla que usaban las mujeres para pintarse los dientes también servía para mantener el buen estado de los mismos. Como ya sabemos, en el periodo Edo no existían los dentistas que tenemos hoy en día. Así que cualquier cosa que hacía bien a los dientes era bienvenida. Pero finalmente llegó la era Meiji, 1868 a 1912, época en la que Japón comenzaba a abrirse a las influencias de Occidente. Los extranjeros occidentales que llegaron a Japón en aquellas épocas se horrorizaron al ver que las hermosas doncellas japonesas tenían los dientes completamente negros. Poco a poco, con la llegada de la visión de la belleza occidental, la costumbre de lo aguro se fue disolviendo. Unicejas en Grecia. Si estuviéramos en el año 800 a.C. en la antigua Grecia, nuestras unicejas se habrían considerado hermosas. Los hombres nos verían como inteligentes y las mujeres nos envidiarían. Si a nuestros compañeros no les crecieran las unicejas, probablemente se tomarían el tiempo para dibujar una uniceja, usando incienso negro antes de ir a eventos sociales. Las cejas han tenido un viaje increíble a través de los miles de años de historia humana. Una falacia que se comete comúnmente acerca de las civilizaciones antiguas es que tenían una manera de hacer las cosas y nada cambiaba jamás. El concepto de modas pasajeras existe desde hace miles de años y en un momento de la antigua Grecia, se consideraba atractivo tener las cejas juntas. Incluso, habían mujeres que se ponían cabello de animales para simular una uniceja. El resto del rostro debía verse uniforme. Se cuenta que las mujeres que tenían problemas para que les creciera el pelo de las cejas creaban cejas postizas con pieles de ratón. Piel blanca. Tener un aspecto pálido y un rostro totalmente blanco fue una moda durante muchos siglos. El problema es que esta moda, como muchas otras, tenía costos muy grandes en la salud. En general, han sido las mujeres las que más han sufrido el efecto de las modas peligrosas a lo largo de la historia. El maquillaje a base de plomo, que conseguía que la piel pareciera más blanca, se usó tanto en el Imperio Romano como en la Inglaterra del siglo XVI, e incluso antes, pues Cleopatra y sus compatriotas ya utilizaban el famoso col negro para protegerse los ojos. ¿El problema? También estaba hecho con sales de plomo. El maquillaje con plomo dañaba los nervios. El exceso de maquillaje a la sociedad victoriana le parecía bastante vulgar, así que con el fin de lucir un rostro más natural decidieron blanquearse la piel. No dudaban en arriesgar su salud con el fin de lograr la belleza perfecta, y una de las grandes metas de la mujer victoriana con respecto a su belleza era tener un aspecto pálido, ya que era un indicador de que pertenecían a la clase alta y así demostraban que tenían los suficientes recursos para no trabajar bajo los rayos del sol. Bragueta de armar, la moda del hombre. Durante el Renacimiento, destacó la moda de vestir prendas que acentuaran la silueta de las piernas, pero luego se fue un poco más allá, y así nacería la bragueta de armar. Fue una prenda masculina que durante el siglo XV y XVI trataba de acentuar de manera anormal la masculinidad. Era una prenda ligada a la masculinidad y podía resaltarse en el arte para simbolizar cualidades de los gobernantes, como la virilidad, el poder procreativo, la gobernanza, la militaridad o el discurso razonable. Estaba prohibido en algunas ciudades. Las condenas y recomendaciones contra las braguetas demasiado grandes eran puntuales, pues lo habitual era mostrar indiferencia al respecto, siendo más frecuente las recomendaciones para mantener el recato.
Esta moda llegó a su punto más alto en los siglos XV y XVI cuando no había un solo hombre que no tuviera su bragueta. Si bien se solía llevar con un pantalón ajustado, la bragueta, para que llamara más la atención, se podía atar a la cintura, demostrando de esta forma una masculinidad exagerada. Todo comenzó a decaer a finales del siglo XVI cuando las tendencias de la moda cambiaron y se empezaron a imponer pantalones más holgados y cómodos. El corset. A partir del siglo XVI aproximadamente se comenzó a usar esta prenda que se convertiría en lo más destacado de la moda femenina, pero la moda cuesta caro. Esta prenda se usaría para que las mujeres tuvieran una cintura de avispa, aunque se llegaba a niveles extremos y esto causaba graves problemas de salud. El corsé como prenda interior tuvo su origen en Italia, y fue introducido por Catalina de Medici en Francia en el siglo XVI, donde las mujeres de la corte francesa lo adoptaron. Se difundieron nuevas modas que exaltaban la sensualidad femenina, destacando el busto, la cintura y las caderas. El corsé se convirtió por ello en un componente imprescindible del arte de la seducción femenina, que se ejercía tanto en los encuentros sociales, fiestas, bailes, teatro y en la vida cotidiana. Una lista publicada en 1874 llegó a relatar hasta 97 enfermedades relacionadas con el uso de esta prenda: indigestión, estreñimiento, mareos por falta de respiración, hemorragias internas e incluso estados de histeria y melancolía. Incluso The New York Times informó en 1903 de la muerte de una mujer después de que 2 varillas de acero de su corsé se le clavaran en el corazón. Corsé, que alcanzó su punto de más popularidad en la época victoriana, en el siglo XIX, fue llevada a los extremos con la creencia de que, entre más apretado fuera usado, más respetable era la mujer, lo que por supuesto, conllevó grandes problemas físicos a las mujeres de la época. La moda de la falda trabada o hobble skirt. Muy pocas de estas tendencias escandalosas pueden compararse con esta falda. Muchos la conocen como la falda trabada o cojeante, pero su nombre original en inglés fue hobble skirt. Fue controvertida y excéntrica, y aún lo sigue siendo, ya que las mujeres apenas podían caminar con esta falda, quizás la más incómoda de la historia. Para las mujeres de la época fue un escape de las modas de su predecesora, la correcta falda acampanada, voluminosa e igualmente poco práctica. La mayoría de los historiadores de la moda fechan el nacimiento de la falda cojeante entre 1876 y 1883, pero se usó por un corto periodo de tiempo, aunque renace entre 1908 y se usa hasta 1914, es en ese entonces que la falda llega a su mayor auge. Este fue un periodo de tiempo muy corto para que un estilo de falda se mantuviera de moda en aquellos días. Y por su originalidad será recordada por siempre.